radicales y jerarquía de operaciones. Siempre me confirman, por favor, que sigan viendo la pantalla y si en algún momento se quitara, me avisan. Bueno, entonces, vamos a trabajar entonces acerca de este tema. Primero vamos a trabajar acerca de la representación gráfica que tiene una fracción. Entonces, acá al lado izquierdo observan ustedes una cuadrícula en donde pues están representadas diferentes fracciones en colores, ¿verdad? Entonces, para entender lo de las fracciones, entonces vamos a responder a las preguntas que están en la parte izquierda. Y dice, ¿qué fracción está pintada de verde? Entonces, recordemos de que una fracción tiene dos partes, tiene un numerador y tiene el denominador. Para saber cuál es el numerador, debo de contar cuántos están pintados de verde. Según lo que observan, ¿cuántos cuadros están pintados de verde? 5. 5. Entonces, el numerador es 5. Y para saber el denominador, debo de saber cuántos cuadros hay en total en la figura. Hay 24. Hay 24. Muy bien. Entonces, eso significa que la fracción representada de verde es 5/24. Ahora la fracción representada de azul. Es igual. ¿Cuál sería? 4. Es de la misma manera. 5/24. Sí. Muy bien. 5/24. Ahora, ¿qué fracción está pintada de rojo? 8/24. 8/24. Bueno, ahora, con esta fracción Ese número es simplificable. podemos notar que se puede simplificar. Podemos simplificar entre 8. Entonces, la fracción ya simplificada me quedaría como un 2 tercio. Un tercio. Un tercio, ¿sí? Entonces, vemos ahí de que lo que está pintado de rojo representa un tercio del cuadro total. Ahora, ¿qué fracción está pintada de amarillo? 6/24. 6/24. De la misma manera, esta fracción se puede simplificar. Y el número total que la simplifica es 6. Entonces me quedaría Un cuarto. un cuarto. De que entonces los cuadros amarillos representan un cuarto del cuadro. Ahora, ¿qué fracción representa cada rectángulo? Individualmente, cada uno representa un 24. Así. Entonces, esa es la idea gráfica de una fracción, ¿verdad? Entonces, recordemos de que es el numerador. Acá, pues, es el número de cuadros representados con ese color. Y el denominador es el total de cuadros que hay en la figura. Ahora, también las fracciones se pueden representar en la recta numérica. A nivel de un grado superior, es más válido saber representar una fracción como recta numérica, porque esto nos va a servir, por ejemplo, para graficar funciones cuando tenemos valores fraccionarios. Entonces, es necesario saberlo. Entonces, hay una forma muy sencilla, vamos a representarlo acá. Como en este caso solo tenemos fracciones positivas, no coloqué una fracción negativa. Entonces, voy a colocar el primer punto que va a representar el número 0. El denominador, vieron que en la gráfica anterior era el total de espacios que había. Lo mismo es en la recta numérica, el total de espacios que debo de trazar. Entonces, acá debo de trazar 15 espacios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Como las fracciones
son una parte de la unidad, entonces ese número 15 representa el número 1, ¿sí? Entonces podemos asemejar esto con la graduación de una regla. Lo único que en este caso tiene 15 partes y en la regla cada centímetro está graduada en 10 espacios, ¿verdad? Que son los milímetros. Entonces, ahora para saber en dónde está ubicada esa fracción, esto me lo dice el numerador. Y pues esto me está diciendo que está en el tercer espacio, ¿verdad? De si yo vengo y cuento hasta 3, ahí marco un punto y esa es mi referencia. Entonces digo que en ese punto está ubicada la fracción 3 quinceavos. De esa manera. Ahora en la siguiente fracción, de la misma forma, siempre es el denominador el que me dice la cantidad de espacios. En este caso me dice 5. Entonces hago 5 espacios. Y ahí marco el número 1. Ahora, ¿qué sucede en esta representación? Yo debo de marcar 12. Entonces, los 5 espacios que tengo no son suficientes para poder graficar la fracción. Entonces, ¿qué debo de hacer? Agregar una unidad más. Eso quiere decir otros 5 espacios. En este caso. Entonces, agrego 5 espacios más y esa unidad entera que voy a agregar en orden continuo, entonces me corresponde el número 2. Ahora tengo 10 espacios en total, pero igual no es suficiente para graficar los 12. Entonces, agrego 5 espacios más y ahí me va a corresponder la unidad 3. Ahí sí ya es suficiente para poder graficar y podemos observar pues que aquí en el 1 tenemos 5 espacios, más 5 espacios a la unidad 2, ahí tenemos 10, 11 y 12. Entonces, en este punto, ahí tendríamos los 12 espacios requeridos por el numerador. Desde ahí coloco el punto y coloco la fracción. 12 quintos. Muy bien. Ahora, en base a esto, podemos llegar a ciertas conclusiones. Y vamos a decir, por ejemplo, la primera fracción es de un tipo. Esta fracción se conoce como fracción propia. Las fracciones propias es en donde el numerador es menor al denominador. Podríamos decirlo así abreviadamente, que el numerador es menor al denominador. Y una de las características que tienen también las fracciones propias es que son menores a la unidad. Menores a la unidad. ¿A qué me refiero con que son menores a la unidad? Gráficamente lo podemos observar que únicamente con graficar los espacios de 0 a 1, ahí pude colocar esa fracción. Entonces ven que esa parte es menor al número 1. Por eso decimos que son menores a la unidad. Ahora, la siguiente fracción es de tipo impropia. Bueno, ¿y qué decimos acerca de la fracción impropia? Aquí es lo contrario. El numerador es mayor al denominador. Y por eso es de que no nos es suficiente la unidad para poderlo graficar. Entonces, este al contrario. La característica es que son mayores a la unidad. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver esas dos gráficas. En el caso de la siguiente, ¿cuántos espacios van a ser en total?
5. 5. 5 unidades, ¿verdad? Porque 15 dividido 3 es 5. Aquí vemos también otro aspecto. Y también hay fracciones enteras, por decirlo así. Entonces sé que graficando 5 unidades, 15 tercios estará ubicada en la unidad número 5. Ahí. Entonces, ahí en ese punto está graficada la fracción 15 tercios. ¿Sí? En este caso, pues, porque lo que decía es una fracción exacta. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta aquí vamos claros. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. No, ninguno. Muy bien. Ahora, ya mencionamos esto. Ahora aquí está en la forma gráfica la primera que vimos. Pues tenemos los tipos de fracciones propia, impropia. Pero ahora para la impropia tenemos algo más. ¿Qué es ese algo más? El número mixto. ¿Sí? El número mixto. Y aquí vemos una equivalencia, ¿sí? Entre la fracción impropia y el número mixto. Como la fracción impropia es mayor a la unidad, entonces tenemos una parte entera de esa fracción. Ustedes ven aquí en el 11 octavos, ahí está graficado con las figuras, y observan de que una figura está pintada completamente, por eso es un entero, y de la otra figura están pintadas 3 partes de las 8 que tiene en total. Entonces ahí está esa equivalencia entre fracción impropia y número mixto. ¿Por qué no puede salir un número mixto de una fracción impropia? Bueno, porque es menor al número 1. Entonces no llega a ser entero. De esa manera. Ahora pues, ¿cómo se realiza esa conversión entre fracción impropia y número mixto? Para la fracción impropia, lo que se debe hacer es una división. Entonces dividimos el numerador entre el denominador. Y decimos, ¿cuántos 8 hay en 37? Podemos notar que 4. 4 por 8 es 32. Se realiza la resta. Y pues aquí nos quedan 5 unidades. Entonces, ¿cuántas partes enteras hay en esta fracción? 4 enteros. El denominador siempre es el mismo, 8. Y el que completa el número mixto es el residuo de la división. Entonces ahí tenemos que 37 octavos es equivalente a decir 4 enteros, 5 octavos. De esa forma. Y para convertir un número mixto a una fracción impropia, será el proceso contrario. Como aquí hicimos una división, primero ven que hacemos división y luego restamos. Entonces aquí es lo contrario. Primero multiplicamos y luego sumamos. Entonces decimos 7 por 11, que es 77, y a esto le sumamos 3. Entonces tenemos 80. Y el denominador siempre va a ser el mismo en estas dos conversiones. Tanto de una fracción impropia a un número mixto,
como de un número mixto a una fracción impropia. ¿Estamos claros acá con este procedimiento? Sí, licenciado. Entonces ahora vamos con las operaciones con fracciones. Específicamente la suma y resta de fracciones homogéneas. Pues estas son las más fáciles. Y porque cuando hablamos de fracciones homogéneas estamos diciendo que el denominador de las fracciones que tenemos es el mismo. Entonces el concepto acá es que el denominador se copia porque es común. Y lo único que se debe de operar son los numeradores, en este caso, de acuerdo a los signos que tenemos. Vemos que el 14 es negativo y el 7 es positivo. Eso quiere decir que como los signos son diferentes, entonces debo restarlo. Entonces digo 14 menos 7 es 7. Y la regla también me dice que se copia el signo del mayor. Como el 14 es el mayor, entonces acá copio el signo menos y esa fracción no se puede simplificar. Entonces ahí mi resultado es menos 7 octavos. También observamos de que esta es una fracción propia. Propia porque el numerador es menor al denominador. En la siguiente fracción, la misma situación. El denominador es común, entonces se copia. Ahora, los signos de los numeradores son iguales. Eso quiere decir que se suman. Esto es de la ley de signos. Yo creo de que ustedes ya la conocen. Por eso no la mencioné como un concepto. Entonces decimos 13 más 24. Menos 37 sería. Exacto, menos 37. Correcto. Ahora, esta fracción simplificar no se puede. Pero como es una fracción impropia, entonces lo que debo de hacer es convertirla a número mixto. Entonces, haciendo el procedimiento, pues digo, ¿cuántos 15 hay en 37? Pues vemos que son 2. Esto es 30 y al restarlo nos queda 7. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro número entero? Pues es 2 enteros de residuo, nos quedó 7 y el denominador es el mismo. Entonces aquí la respuesta escrita como un número mixto es menos 2 enteros, 7 quinceavos. ¿Está claro ahí con esos dos procedimientos? Sí, todo bien. Muy bien. Ahora vamos con fracciones heterogéneas. En este caso, en las fracciones heterogéneas pueden haber dos métodos para hacerlo. Uno que es este, diría yo que es tal vez el más sencillo y más rápido de hacer. Y el otro que utiliza el MCM. De preferencia, pues el MCM se va a aplicar ya cuando tenemos a partir de 3 fracciones en adelante. Cuando tenemos solo 2, podemos aplicar el siguiente método, que es el producto cruzado de las fracciones y el producto de los denominadores. Entonces, el producto de las fracciones se va a colocar como numerador. Entonces decimos 7 por 11 es 77. Se copia el signo que está entre las fracciones y 5 por 3 es 15. Y el producto de los denominadores se coloca como denominador. 5 por 11 es 55. Ahora se operan los numeradores y decimos 77 más 15. Esto es 92. 92, correcto. Y tenemos ahí 55.
esta fracción, ¿será que se puede simplificar? No, No se puede simplificar. Entonces, lo colocamos como un número mixto. ¿Cómo quedaría ese número mixto? Quedaría un entero. 0,55, 37 avos. Al contrario, 37, 55 avos. Porque el denominador siempre va a ser el mismo. Aquí el denominador es 55, entonces en el número mixto también 55. Y el 37 como numerador. Esa sería la respuesta. Ahora en el siguiente, observo que primero hay un signo menos. Entonces primero copio ese signo menos. Ahora hago la multiplicación de 8 por 5, que me da 40. Coloco el signo más y digo 13 por 4. 52. Correcto, 52. Y ahora 13 por 5, que es 65. Como los signos en los numeradores son diferentes, entonces debo de restar. 55 menos 40, pues es 12. Como ahí el número mayor es 52, entonces mi fracción es positiva. Para colocar el signo positivo, pues no hay necesidad de colocar el signo más. Se sobreentiende que es positivo. ¿Será que se puede simplificar ahí esta fracción? No. No se puede. Y como no es impropia, tampoco se puede convertir a número mixto. Entonces, ese es mi resultado. 12,65 avos. Así. Ahora, pues vamos a hacer una en donde ya tenemos varias fracciones. Entonces, acá es en donde vamos a aplicar el método del MCM. ¿Y para qué va a servir el MCM? Para buscar un denominador común entre los denominadores. En el caso en que tengamos entre la operación algún número mixto, antes de iniciar a resolver, debo de convertir ese número mixto a una fracción impropia. Entonces, en este caso es 3 por 4, 12, y 12 más 1, 13. Entonces, ahí la fracción equivalente es 13 cuartos. Entonces, ahí tengo las 4 fracciones que voy a operar. Entonces, lo primero que voy a realizar es el MCM de los denominadores. Pantalla se quedó en la diapositiva anterior. No aparece la siguiente. Bien. No. A mí sí me aparece, profe. Sí, aparece. Sí me aparece. Sí me aparece. Sí, entonces ha de ser la compañera. Es ahí, gracias por confirmarme. Entonces sí está. Ahorita estoy haciendo el MCM. Y utilizando números primos, entonces decimos 8 dividido 2 es 4. 3 no tiene mitad, se copia. El 6 sí tiene mitad, es 3. La mitad de 4 es 2. Como tenemos números pares aún, entonces dividimos entre 2. De nuevo, tendríamos acá la mitad, que es 2. Los 3 se copian. La mitad de 2 es 1. Y acá de nuevo la mitad, que es 1. Se copian los números 3. Y pues por último, tendríamos entonces acá dividir entre 3. Y ya finalizaría el procedimiento del mínimo común múltiplo, que recuerden que finaliza cuando
ya todos los valores llegan al número 1. Entonces ahora, para saber cuál es el resultado total, pues multiplicamos los 4 números y vemos ahí que es 24. 24. Entonces, mi nuevo denominador es 24. Entonces, coloco ahí el denominador 24. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Encontrar los numeradores equivalentes para cada una de las fracciones. ¿Y cómo va a ser esto? Lo que debo de hacer es multiplicar el denominador por cada fracción. Por cada una de las fracciones. Y para hacerlo, pues puede ser de dos formas diferentes. Puede ser de que primero multipliquen por el numerador y luego dividan entre el denominador, o primero hagan la división y luego la multiplicación. Al final va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Por lo que les estoy diciendo, entonces yo espero que ustedes comprenden que como la fracción también representa una división, y quién es el número que divide ahí es el denominador. Entonces, haciéndolo de la forma en que primero se hace la división, entonces 24 dividido 8 es 3. Y 3 por 9, 27. Entonces ahí el primer número sería 27. En la siguiente fracción, digo, 24 dividido 3 es 8. Y luego 8 por 5, que es 40. Luego 24 por 4 sextos. Entonces digo 24 dividido 6, que es 4, y 4 por 4, 16. Y el último, que sería 24 por 13 cuartos. Entonces, decimos acá, 24 dividido 4 es 6, y 6 por 13. 78. 78, correcto. Entonces, ahí ya tengo los numeradores equivalentes. Entonces, ahora ya solo los debo de colocar como numeradores. Entonces, coloco el 27 y los signos que tengan las fracciones solo se van copiando. Ahora tenemos un signo más. Entonces, más. El siguiente número es el 40. Ahora tenemos signo menos. El siguiente número es 16. Y ahora tenemos más. Y el siguiente número es 78. Bueno. Ahora pues corresponde operar los numeradores. Entonces tenemos ahí 27 más 40, que es 67. Le restamos 16 y nos da 51. Y a ese valor le sumamos 78. Y obtenemos como resultado total 129. Y aquí se copia el denominador, que es 24. Esta fracción sí se puede simplificar. Se puede simplificar entre 3. Entonces decimos 129 dividido 3, que nos da de resultado 43. Y 24 dividido 3 es 8. Bueno, entonces ahora ahí ya no se puede simplificar. Entonces lo único que me queda es convertirlo a número mixto. Pues en este caso, a ustedes haciendo la división, nos va a quedar que 5 enteros, 3 octavos. ¿Verdad? Recuerden que el denominador siempre es el mismo. Y me queda de residuo 3, porque 5 por 8 es 40, ¿verdad? Entonces ahí me queda de residuo 3. Por eso me queda este número mixto, 5 enteros, 3 octavos. No sé si estamos claros aquí con esta operación o tienen alguna duda en cómo resolver.
de 43 octavos es la simplificación. No, no es la simplificación, es convertirlo a número mixto. ¿De qué hace la división? Aquí obtiene 5, ¿verdad? 5 por 8 es 40. Luego resta y le queda 3. Entonces ahí 5 enteros, el residuo es el numerador, 3, y el denominador siempre es el mismo, 8. 5 enteros, 3 octavos. Muy bien. Entonces estamos ahí claros. Les continúo. Sí, claro. Muy bien. Lick, una pregunta, ¿eso siempre se tiene que hacer ya ese final procedimiento, convertirlo en número mixto? Al final del resultado. Ajá. Sí, de preferencia, si le queda como una fracción impropia, sí, lo convierte a número mixto. Ok. Ahora sí, por ejemplo, como esto va, pues va orientado, acá estamos haciendo los procedimientos, pero ya al momento de estar en una evaluación que ya es de selección múltiple, pues ahí va a tener los distintos resultados, y si entre los resultados no aparece una opción con el número mixto, es posible que se haya quedado como fracción impropia, ¿verdad? Pero de preferencia, como ley de simplificación, lo podríamos decir así, una fracción impropia siempre se debe de convertir al número mixto. Gracias, Lick. Ahora vamos con la multiplicación, que es de todas la más fácil de hacer. Pues es simplemente numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, digo acá en el primer ejemplo, 7 por 3, 21, 5 por 12, 60. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede dividir entre 3. Entonces digo, 21 dividido 3 es 7. 60 dividido 3 es 20. Pregunta, ¿será que pudimos simplificar antes de multiplicar? Sí, licenciado. Sí se puede, ¿sí? Si hubiéramos podido simplificar antes, porque notábamos acá en el 3 y en el 12 que se podían simplificar entre 3, entonces aquí me quedaría el 1 y aquí el 4. Entonces luego ya solo iba a ser multiplicar con estos residuos que me quedaban. Entonces 7 por 1, 7 y 5 por 4, 20. Se obtiene la misma respuesta. Vean en este, aplicando esa simplificación antes, miren, con el 10 y el 5 se puede dividir entre 5. Tendríamos aquí 5 dividido 5, 1 y 10 dividido 5, 2. Acá con el 12 y el 4 podemos dividir entre 4. Entonces, de 4 me quedaría 1 y de 12 dividido 4 me quedarían 3. Entonces, el hecho de hacerlo de esta manera nos facilita también la multiplicación de los valores, ¿verdad? De repente, pues, los valores son muy altos. Entonces, de preferencia se simplifica antes de hacer la multiplicación como tal. Entonces, arriba digo 2 por 1, 2. Y abajo 3 por 1, 3. Entonces ahí la respuesta es 2/3. Bueno, ¿no quieren hacer ustedes la simplificación antes? Pues multiplican normal. Entonces dicen 10 por 4, 40. 12 por 5, 60. Y pues luego pueden ir simplificando. Por ejemplo, mitad de 40 es 20, mitad de 60 es 30, mitad de 20 es 10, mitad de 30 es 15, y luego dividido 5, 10 dividido 5 es 2, y 15 dividido 5, 3. Al final, da el mismo resultado. Pero ven que acá, que simplificamos antes de hacerlo, el procedimiento es más corto que haciendo la multiplicación y simplificando individualmente cada uno de los números, ¿verdad?
Entonces, ahí sí que ya, qué procedimiento utilice cada uno, ya es a su criterio, ¿verdad? El que más se le facilite para resolver. Al final el resultado es el mismo. Luego la división, y se podría decir que división Profe, como disculpe la tal, interrupción. ¿sí? Dígame. En el resultado, como es menos 10 doceavos, no altera, como Sí, uno sí, es sí. negativo y otro es positivo. Sí, se me había olvidado el signo. Gracias. Sí, como las fracciones son de diferentes signos, entonces el resultado sí es negativo, es menos 2/3. Tiene razón. Gracias, profe. Así, de esa manera. Ahora, les decía con respecto a la división, pues como tal no vamos a decir, por ejemplo, 12 dividido 3 o 20 dividido 4 y lo vamos a hacer así, sino que la división se va a entender como la inversa de la multiplicación. ¿A qué me refiero a eso? De que la división se puede convertir en una multiplicación. Pero si cambio acá por una multiplicación, entonces voy a multiplicar por la fracción inversa, ¿sí? A la siguiente. ¿Cuál es la fracción inversa de este valor? Pues es solamente colocar los números al contrario, 12/3. Observan ustedes de que pues acá 12/3 se puede simplificar. Entonces 12 dividido 3 es 4 y 3 dividido 3 es 1. Ahora pues realizamos ahí la multiplicación. 7 por 4, 28 y 5 por 1, 5. Como es una fracción impropia, convertimos a número mixto y nos quedaría de resultado 5 enteros, 3 quintos. Así, de esa manera. Ahora, ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, normalmente algunos vienen y dicen la multiplicación se realiza cruzada. Es lo mismo. La cuestión es cuando tienen varias divisiones juntas, porque entonces no van a poder ser, bueno, como es cruzado, entonces multiplico todo cruzado. Y no, ahí no va a dar el resultado correcto. Entonces, en ese caso, es mejor aplicarlo así con esa definición. La primera, como antes de él no estoy cambiando ningún signo, entonces se copia de la misma manera. Ahora cambio por multiplicación el símbolo de división y la fracción siguiente la invierto. Cambio por multiplicación y la fracción siguiente la invierto. 3 quintos. ¿Será que se puede simplificar algo ahí en estas fracciones? Observamos que hay un número semejante totalmente, que es el 5. O sea que ese se puede cancelar. ¿Y puedo simplificar algo más? Pues el 12 y el 3 tienen semejante dividirlo entre 3, entonces del 3 me quedaría 1 y del 12 dividido 3 me quedaría 4. Este 4 con este 4 no se pueden simplificar, porque para poderlo simplificar tienen que estar uno como numerador y el otro como denominador. Entonces aquí sí no es válido eliminarlo. Pero el 10 y el 4 sí lo puedo simplificar entre 2. Si lo simplifico entre 2, entonces 10 dividido 2 es 5 y 4 dividido 2 es 2. Entonces observen que en la parte de arriba ya solo me quedó multiplicar 5 por 1. Y ahora en la parte de abajo ya solo me quedó 4 por 2. Y entonces tengo ahí 5 octavos. De igual manera, si no quisieran simplificar, pues realizan toda la multiplicación y después simplifican el resultado total, ¿verdad? Cualquiera de los dos procedimientos, siempre haciéndolo correctamente, pues nos va a llevar a la respuesta correcta. ¿Estamos ahí claros con estos dos procedimientos?
Sí, está claro. Muy bien. Ahora, tal vez algo que no está acá es, por ejemplo, si tuviéramos de la siguiente manera la división, como 3 medios dividido un entero 2 tercios. Así. Bueno, si lo tuviéramos de esta forma, pues en este caso primero debemos de convertir ese número en mixto. Entonces copiaría 3 medios y convierto. 1 por 3 es 3, más 2, 5. Entonces aquí tengo 5 tercios. ¿Cómo se resuelve este tipo? Pues se resuelve con algo que se llama ley de extremos y medios, ¿sí? Ambos se multiplican. Los extremos se van a colocar en el numerador y los medios en el denominador. Entonces diría 3 por 3, 9, y 2 por 5, 10. Y ese sería el resultado. Es alguna de las otras formas en que puede aparecer específicamente la división. Entonces, esa sería la solución. Las operaciones con fracciones se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, les voy a colocar acá para que ustedes la resuelvan. No voy a dar tiempo ahorita en clase porque si no, no terminamos los temas. Pero sí se las coloco acá y como un reto para que ustedes puedan resolver. Ahí está. Esa es la operación y les voy a dar 4 posibles respuestas. La A es 2 enteros, la B es 9, C 6 quintos y D es 4. Así. Muy bien. Pues ahí ya lo resolverían ustedes y pues verán qué respuesta les sale. Muy bien. Entonces continúo. Ahora pues... Licenciado, ¿sí? perdone, la respuesta D solo es 4 enteros. ¿Es que se trabó la pantalla? Sí, solo 4. Ok, gracias. Sí, solo 4 enteros. Así. Gracias. Bueno, ahí está. Entonces ahora vamos con las potencias. Pues primero la definición, ¿sí? Tenemos ahí, pues, la potencia está formada por una base, un exponente, y en sí se le llama potencia al resultado de operar una base con su respectivo exponente. ¿Cómo se resuelve? Pues el exponente me indica cuántas veces multiplicar la base por ella misma. En este caso que es 2 al cubo, pues se multiplica el 2 3 veces y pues ahí ya obtenemos la respuesta 8. De esa manera. Ahora las potencias tienen propiedades. Entonces,
Las propiedades más sencillas diríamos, por ejemplo, la primera es la de la base 1. La base 1 elevada a cualquier exponente siempre va a ser 1. Esa es la primera. La segunda es el exponente 1. Toda base elevada al exponente 1 será la misma base. Y también tenemos el exponente 0. Por ejemplo, si tuviéramos 21 a la 0, el resultado será 1. Toda base que se eleva al exponente 0, su resultado es 1. Esas son las tres propiedades más básicas. De ahí tenemos las que se refieren cuando las bases son iguales, que son estas primeras dos, ya sea como multiplicación o como división. Si tuviéramos, por ejemplo, 2 al cubo por 2 a la séptima, entonces como la base es igual, el concepto es, la base es igual, la base se copia. Cuando es multiplicación, se suman los exponentes, entonces digo 3 más 7, 10. Y luego, pues, se desarrolla la potencia y se obtiene el resultado. Ese es con respecto al producto. Con respecto al cociente, pues tendríamos, por ejemplo, 3 elevado a la 8 dividido 3 elevado al cubo. Entonces, como la base es la misma, la base se copia y en este caso, con los exponentes, lo que se va a hacer es restarlos. Entonces decimos 8 menos 3, 5. Entonces tendría 3 a la 5 y ahí está el resultado de esa manera. La siguiente es el producto de una potencia. ¿Sí? La potencia de una potencia es, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, 4 elevado al cubo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está esa potencia. Pero si viene y si esa potencia se eleva a otro, ¿sí? Que quede claro que miren, acá hay un signo de agrupación. Porque hay que entender la anotación. Entonces, en este caso, se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces digo 3 por 5. 15. Entonces ya tendría 4 a la 15. ¿Por qué hago la excepción de que hay paréntesis? Porque si tuviera esto, por ejemplo, 4 al cubo y así, eso no se opera de esa manera, ¿sí? ¿Por qué razón no se opera de esa manera? Porque tengo una base elevada a una potencia. Entonces, en ese caso, primero tendría que elevar, resolver esa potencia y luego tendría que elevar el 4 al resultado de esa potencia, que sería multiplicar el 3 5 veces. ¿Verdad? Entonces, sí, cuando sea potencia de una potencia, debe estar encerrado en un signo de agrupación. En este caso es equivalente a decir 2 elevado a 243. ¿Sí? Entonces, vean, no es lo mismo que no tenga signo de agrupación a que tenga signo de agrupación. Con signo de agrupación, sí se aplica esa propiedad. La siguiente es con respecto a cuando tenemos encerrada ya sea una división o una multiplicación. No, pues no aparece acá en estas operaciones, pero por ejemplo, si tuviéramos, hay 7 quintos elevado a la 3, por ejemplo, ¿cómo se va a resolver? Pues el concepto es que cada una de las partes se va a elevar al mismo exponente. ¿Sí? Es decir, que
el exponente se puede repartir. Y viceversa. Si tuviéramos en este caso de esta manera y el exponente es el mismo, de igual forma, se puede sacar, digamos, como un factor común el exponente y dejarlo así expresado de esta primera manera. El otro que les digo es, por ejemplo, cuando tenemos una multiplicación. Si tuviéramos acá 7 por 8 elevado a la 4, de igual forma, el exponente se reparte. Entonces puedo decir que es equivalente a 7 a la 4 por 8 a la 4. Entonces, primero debería de desarrollar cada uno de las potencias y luego multiplicar, ¿verdad? El siguiente es cuando tenemos el exponente menos 1, ¿sí? Si por ejemplo tenemos 7 a la menos 1, aquí para que lo entendamos un poco más, hablemos acerca de una fracción. Todo número entero tiene un denominador 1. Entonces, ese exponente menos 1 lo que provoca es que esa fracción se invierta. Así que ahora será un séptimo. O sea, es la inversión de la fracción. Y si, por ejemplo, tuviéramos ahí una fracción como tal, y 5 cuartos, y eso está elevado a menos 1, nótese que en este caso está encerrado entre paréntesis, entonces es invertir los números en la fracción. Entonces sería 4 quintos, de esa manera. Y pues aquí, si ven, al final ya no coloco el exponente porque como es el exponente 1, y ya dijimos que lo elevado al exponente 1 es la base. Entonces por eso ya no lo coloco. Ahora, como tal, con un exponente negativo, pero cualquier otro número, es la misma idea. Por ejemplo, si tenemos el 8 a la menos 3. Entonces, ya vieron de que abajo hay un 1. Entonces, lo que se hace es invertirlo. Entonces, ahora el 1 iría en la parte superior. Y abajo, el exponente. Pero en este caso, ya se coloca el exponente positivo. ¿Sí? O sea que este proceso es para convertir el exponente a positivo. Y por último, si tuviéramos la fracción 7 novenos elevado a la menos 2, entonces es invertir la fracción. Entonces ahora sería 9 séptimos. Y ya se coloca el exponente positivo. Y para resolver, pues va a ser como en este ejemplo número 7, en donde el exponente se coloca para ambos y ahí se resuelve. No sé si tenemos alguna duda acerca de todas las propiedades de las potencias. No, licenciado. No. Bueno. Entonces, pues, así estaríamos ahí con las potencias. Pues obviamente hay operaciones en donde ya se combinan varios y el objetivo es simplificarlo, como es en este caso. Entonces, aquí tenemos que valernos de las propiedades para poder resolver. Entonces, miren, en la primera, en todo caso, lo que vamos a buscar inicialmente es que hayan bases iguales. Eso es lo primero que tendríamos que buscar hasta cierto punto. Entonces decimos, miren acá, tenemos la base igual que es el 2, entonces se copia la base y diríamos 5 menos 3, 2. Entonces tendríamos ahí 2 al cuadrado
por, ahora la base 3, que sería igual 3, y aquí tenemos 7 menos 5, sería 2 por 4 a la 2. Ahora, aquí está lo que le digo que es parecido a esta propiedad. ¿Observan que todos los exponentes son iguales? Entonces, en este caso, cuando todos los exponentes son iguales, puedo multiplicar primero las bases. Entonces, decir 2 por 3, 6. Y 6 por 4, 24. Y solamente copiar ese exponente común. Y pues después ya desarrollo esa potencia diciendo 24 por 24. Y el resultado sería 576. ¿Me doy a entender ahí con esa simplificación? Sí. Muy bien. Ahora en la siguiente tenemos, miren, en la primera hay un producto, hay una potencia de una potencia. Entonces, primero voy a resolver esa situación ahí. Y digo, miren, copio la base y multiplico los exponentes. Entonces digo 3 por 2, 6. Entonces ahí tendría. Y lo demás lo copio. Ahora, con ese 9 voy a hacer algo. Si ven, como siempre estoy buscando que hayan bases iguales. Entonces, una potencia también se puede convertir en una potencia expresada. ¿Qué quiere decir esto? 9 es el resultado de decir 3 al cuadrado. Es decir, que 9 a la 3 lo puedo expresar como 3 al cuadrado y eso elevado al exponente 3. Y si ustedes ven, pues ahí ya aplicaría la propiedad de potencia de una potencia. Entonces copiaría la base y 2 por 3, 6. Es decir que entonces 9 a la 3 es equivalente a decir 3 a la 6. Muy bien. Y ahora en la parte inferior tengo ahí 2 a la 4 por 3 a la 3 por. Ahora, la misma situación con el 4, ¿sí? El 4 es el resultado de decir 2 a la 2. Entonces, si yo tengo 4 a la 2, eso es equivalente a decir 2 a la 2 elevado a la 2. Aplicando la propiedad de potencia de una potencia, pues copiaría la base y digo 2 por 2, 4. Entonces tendría ahí 2 a la 4. Entonces 4 a la 2 es equivalente a decir 2 elevado a la 4. ¿Y esto para qué me sirve? Porque entonces acá ya tengo bases iguales. Eso me va a facilitar resolver esa operación. Entonces vean, primero voy a ir acá con los números 2. ¿Sí? Vean que acá en total tengo 6 y en la parte de abajo 4. Entonces, inicialmente voy a decir 6 menos 4. Entonces voy a seguir copiando ahí el 2. 6 menos 4 es 2. Voy a copiar aquí este 3 a la 2. Y ahora, bueno, para marcar acá, ahora con el 3, con esta, le diría ahí el 3, 6 menos 3, 3. Entonces, en la parte de abajo, como ya utilicé estos dos, esos dos ya no los voy a escribir. Entonces, ya solo coloco 2 a la 4. Ahora,
Observan que sigo teniendo una base igual, que es el número 2. Ahora, aquí hay algo especial, y es que si restáramos 2 menos 4, quedaría una potencia negativa. Y de preferencia, siempre vamos a ocupar potencias positivas. Entonces, cuando tengamos una división y el exponente mayor de la base está en la parte inferior, se va a colocar abajo, ¿sí? Entonces, voy a escribir la base abajo y digo 4 menos 2, que es 2. Y en la parte de arriba tengo 3 a la 2 por 3 a la 3. Bueno, ¿y qué sugieren hacer ustedes acá? Por ejemplo, puedo resolver la potencia acá del 3. Como es base igual, copio la base y sumar. 2 más 3, 5. Entonces tendría 3 quintos dividido 2 medios. Esto no lo voy a poder simplificar más porque ya no tengo bases iguales, ni los exponentes son iguales, entonces puedo optar por desarrollar las potencias, es decir, 3 a la 5 y 3 al cuadrado, ¿verdad? En 3 a la 5, ¿cuál sería el resultado? Como es multiplicar ahí el número 5 veces, entonces me da un valor de 243. Y 2 a la 2 es 4. Ya vimos, esa es una fracción impropia. Podría hacer ahí la conversión de esa fracción impropia a número mixto, que sería 60 enteros, 3 cuartos. Y entonces ahí ya simplifiqué esa expresión hasta ese valor, 60 enteros, 3 cuartos. ¿Alguna duda ahí con esos dos procedimientos? No, licenciado. No, muy bien. Entonces, ahora vamos con los radicales. Bueno, pues vamos a decir que tenemos acá al radicando, al índice y la raíz como tal, que es la respuesta. Al radicando también se le puede llamar subradical. Y pues en los radicales también tenemos potencias, ¿sí? Por cuestión de tiempo, pues ya no podemos alcanzar a desarrollar cada una. Pero yo les voy a subir en el Classroom un documento acerca de los radicales, en donde hay están explicadas algunas de las propiedades y también operaciones, en donde ustedes pueden observar ahí la explicación y practicar acerca de los radicales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, tal vez solo para explicar así brevemente. La primera pues es el producto de los radicales. Esto es cuando el índice es el mismo. Por ejemplo, si tenemos dos raíces cúbicas, la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 4, por ejemplo. Si el índice es el mismo, entonces se copia el índice y se multiplican los subradicales, los radicandos. Entonces digo 2 por 4, 8. Y por concepto, pues sé que la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces ya ese sería el resultado de esa operación. La misma situación, si tuviera, por ejemplo, la raíz cuadrada de 27 dividido la raíz cuadrada de 3.
Como el índice es igual, entonces copio el índice y puedo dividir los radicandos. En este caso, como la división es exacta, la puedo realizar. Y decir 27 dividido 3, que es 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Ahí. En el caso de una potencia, acá, por ejemplo, tenemos raíz cúbica de 3 elevado a la 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué habla acerca de esta potencia? Que el exponente se puede introducir con el radicando. O sea que me quedaría entonces raíz cúbica de 3 a la 5. Y pues de ahí pues ya sería simplificarlo, ¿verdad? La otra es que si el índice fuera igual al exponente que tiene el radicando, estos se pueden cancelar y entonces la respuesta de esa raíz es el radicando. De esa manera. Por ejemplo, aquí para también explicarles un poquito acerca de... Ven que ahí podríamos simplificar el 3 porque el 5 es mayor. En este caso, pues lo que podemos hacer es separarlo. Y decir 3 a la 3, ¿sí? Buscando esa eliminación. Por 3 a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque entonces 3 más 2, 5. Entonces no pierdo el total del exponente. Esto ya está aplicando propiedades de potencias también. Entonces aquí cancelaría. A este no le puedo cancelar. Entonces al que le cancelé lo extraigo de la raíz. Y el otro me queda dentro. Hay raíz cúbica. Puedo desarrollar esa potencia. 3 al cuadrado, 9. Y entonces el resultado ahí de raíz cúbica de 3 a la 5 sería 3 por la raíz cúbica de 9. Así. Bueno. Y la última ahí es acerca de cuando tenemos un radical dentro de otro radical. Supongamos que tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 32, por ejemplo. Entonces, raíz cuadrada, recordemos que el índice es 2. Entonces ahí lo que se puede hacer es multiplicar los índices y expresarlo como una sola raíz. Entonces diría 3 por 2, 6, y ya radicando ya solo se copia. Eso es reducir a un solo radical. Sería así. Pues ya, esas son todas las propiedades básicamente, ¿verdad? Así. Igual como les digo, les voy a subir el documento en donde ustedes van a poder ver un poco más a detalle. Y por último, pues vamos a hablar acerca de la jerarquía de operaciones y vamos a resolver algunos ejemplos. Pues depende de cuánto tiempo nos dé acá. Pues ahí vemos el orden. Aquí estamos hablando ya de que primero serán los paréntesis, corchetes y llaves. Es la prioridad mayor, los signos de agrupación. Luego, las potencias y raíces. Luego, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. Tal y como les había hablado en la última clase en donde me preguntaron acerca de la jerarquía. Acá, si ven, potencias y raíces son del mismo nivel. Multiplicaciones y divisiones son del mismo nivel. Sumas y restas son del mismo nivel. Entonces dice acá la anotación. Si tienes operaciones de la misma jerarquía, entonces se comienza a realizarla por la izquierda, es decir, de izquierda a derecha.
Entonces, miren, acá tenemos cada caso. Por ejemplo, aquí está 8 al cuadrado más raíz cuadrada de 4 menos 2 al cubo. Como todas son del mismo nivel, entonces inicio de izquierda a derecha. O sea que primero resolvería 8 al cuadrado, que es 64. Luego resolvería el radical, que es 2. Y por último ahí, 2 al cubo, que es 8. Y pues luego ya opero, ¿verdad? 64 más 2, 66. Y 66 menos 8, 58. Así. En este caso que tenemos, miren, acá es más fácil de notarlas. En las potencias y raíces, pues siempre van a estar unidas por alguna operación. Pero acá sí. Miren, 5 por 9 dividido 3 por 2. Entonces, primero realizo 5 por 9, que sería 45. Luego el 45 lo divido entre 3 y luego multiplicaría por 2. Entonces, ahí 45 dividido 3 es 15. Y luego 15 por 2, 30. Y ese sería el resultado. Igual con la suma y resta de izquierda a derecha. Entonces diría 8 menos 1, 9. Luego, como eso es positivo, 9 más 10, 19. Y 19 menos 3, 16. Entonces son algunas de esas aclaraciones, ¿verdad? Y aquí vamos a realizar alguna operación. Vamos a hacer la primera, que está numerada como inciso E. Aplicando los paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? En el ejercicio anterior no era 8 menos 1, que da 7, entonces el resultado no sería 14. Sí, es 14. Gracias. Sí. Muy bien. Ahí entonces tenemos. Miren, primero, como dice, del interior hacia afuera. Entonces, primero se debe de resolver lo que está entre el paréntesis. Vemos que aquí es una resta. 5 menos 2 es 3. Y como el mayor es 5, entonces ahí tendremos un menos 3. Por cuestiones de signos voy a volver a colocar el paréntesis. Los dos puntos significan una división. Entonces tenemos ahí. En el otro igual, voy a resolver de una vez toda la operación. Tendríamos acá, miren, 3 menos 5, que sería menos 2. Y luego, al sumarle 2, como los signos son diferentes y es el mismo valor, nos queda 0. Entonces, solo me va a quedar la otra parte. Ahí voy a copiar el menos 2, que es este que está acá, y tengo 3 menos 4, que su valor es menos 1. Entonces, ahora resolvería cada una de las operaciones que están dentro de los corchetes. Siempre respetando el orden jerárquico. Vemos que tenemos aquí aparentemente una suma, una multiplicación, una división. Entonces, primero multiplicaciones y divisiones. De izquierda a derecha, primero me corresponde 3 por 3. Entonces diría menos 2, ahí 3 por 3, 9. Y como los signos son diferentes, entonces ese 9 sería negativo. Dividido 3. Acá en el otro tendría 2 por 1,
que es Me 2, cayó. y acá. ¿Verdad? Como los signos son iguales, entonces ese 2 es positivo. Finalizo acá en el primer corchete de realizar la operación. El menos 2 lo copio. Realizo la división entre 9 y 3, que sería 3. Y como los signos son diferentes, ese resultado sería negativo. Aquí voy a eliminar el corchete aplicando la ley de signos. Como son diferentes, entonces ahí sería negativo, menos 2. Y por último acá en este corchete pues tengo una suma porque los signos son iguales. Entonces 2 más 3 es 5. Sería negativo, menos 5. Copio menos 2. Y de nuevo tengo una suma. 5 más 2 es 7. Y de la misma manera sería negativo. Menos 7. Pues esta otra está un poco más sencilla porque solo tiene sumas y restas. Yo les invitaría a que la trabajen ustedes. Ahora tenemos acá en algunas en donde ya tenemos potencias. Entonces voy a trabajar la que está numerada como 14. Tenemos ahí. Primero, observa que resolvemos lo que está entre el paréntesis, 17 menos 15, que sería 2. Ahí copio el paréntesis y copio el exponente 3, más, luego tengo acá 12 menos 7, de nuevo un paréntesis, 12 menos 7 que es 5, copio el exponente 2 y ahí el corchete. Ahora pues debo de resolver cada una de las potencias. 2 al cubo es 8 y 5 al cuadrado es 25. Si ustedes observan, los corchetes los puedo eliminar ya que fuera de ellos no hay ninguna otra operación. Ya únicamente resuelvo acá 8 más 25, que sería 33. Y ese sería el resultado. Así de esa manera. Igual, les invito a que los otros que aparecen ahí, lo resuelvan ustedes. Por último, tendría acá que voy a dar la oportunidad de que ustedes escojan cuál de los que están ahí resuelva. La 20. 20. La 20. Muy bien. Entonces, tenemos acá. En este caso hay dos multiplicaciones en el primer paréntesis. Entonces, un tip. Cuando tengamos ya sea multiplicaciones o divisiones, pero vean que están separadas, ya sea por un más o por un menos, esas se pueden operar simultáneamente, ¿sí? Entonces puedo decir aquí 3 por 4, 12, y luego 4 por 5, 20, siempre aplicando la ley de signos. Este 20 sería positivo, copio ahí el paréntesis, y lo mismo en la otra situación, miren. Tengo dos divisiones, pero como están separadas ahí por un signo más, se pueden resolver las dos al mismo tiempo. Les digo 12 dividido 3, que es 4. Ahí copio, es positivo el resultado. 20 dividido 4 es 5. Y acá voy a dejar pendiente esta hasta que elimine los paréntesis. Ahora resuelvo cada una de las operaciones que tengo en los paréntesis. Acá 12 más 20 es 32. Luego acá 4 más 5 es 9, que sería positivo. Entonces si ustedes ven como los signos son diferentes, entonces ese 9 fuera del paréntesis va a quedar negativo. ¿Sí? Entonces ahí. Copio lo demás. Más 2 por 5 menos 6, y ven de que ahora entre todas las operaciones que tengo, la que debo de realizar es la multiplicación por el orden jerárquico. Entonces 2 por 5 es 10, y todos los otros valores entonces los copio juntamente con sus signos. Entonces ahora ya solo tengo ahí sumas y restas.
resuelvo ahí 32 menos 9, que sería 23. 23 más 10, que es 33, y 33 menos 6 sería 27. Entonces la respuesta ahí de esa operación es 27. No sé si queda claro. Sí, licenciado. Muy bien. Estaría así estaríamos finalizando el día de hoy con la clase. Les voy a subir la actividad por la tarde. Esto